Para conversar sobre este tema quiero saludar en esta parte del programa a Amanda Villavicencio, hija de Fernando Villavicencio, candidato presidencial asesinado el pasado 9 de agosto del 23. Amanda, bienvenida, buena tarde. Hola, buenas tardes. Gracias por este espacio. Realmente ha sido muy grato poder contar con la colaboración de diferentes medios de comunicación, sobre todo internacionales, porque ahora en nuestro país estamos viviendo algo insólito como familia y también pues nuestra democracia se ve ahí remellada. A ver, Amanda, falta poco para que se cumpla un año de esa fecha que marcó sus vidas y marcó al país en general, que fue el asesinato de tu padre, Fernando Villavicencio, en aquel entonces candidato a presidente. Aquí y ahora, ¿en qué va? ¿Cuál es el estatus, la investigación en relación al caso del asesinato de tu padre? Bueno, falta menos de 2 meses. El 9 de agosto de 2024 va a ser un año de esta tragedia y realmente hasta el día de hoy no se puede instalar la audiencia de juzgamiento de los autores materiales. Aquí fue algo tremendo, hubo 13 personas detenidas como autores materiales, de los cuales 7 fueron asesinados en custodia de las cárceles ecuatorianas. De los que quedan, 1 fue sobreseído y el resto 5 están siendo judicializados como autor mediato y cómplices de este crimen. Sin embargo, nos embarga una preocupación muy grande porque en este tiempo, desde que el presidente Daniel Noboa es presidente, justamente se han fugado de la cárcel los capos más capos, tanto de los Lobos, que son parte de los que son de esta banda, y también pues se ha fugado el capo de los Choneros, que es alias Fito. Entonces realmente preocupa. Esta semana justamente se fugó otro de los cabecillas de los Lobos en un laxo operativo. Entonces nos preocupa mucho qué es lo que está pasando con eso. Pero a la par de todo esto, nos cae como un balde de agua fría el informe de la Comisión Ocasional creada por la Asamblea Nacional para investigar las implicaciones políticas del asesinato de Fernando Villavicencio. Porque justamente llegan con una conclusión absurda, y la conclusión es que el crimen de Fernando Villavicencio es un crimen de delincuencia común. Imagínate lo que le dicen a nuestro país. A ver, vamos por parte, Amanda. Primero, ¿fue investigado por qué murieron 7 de los 13 autores materiales que estaban presos? ¿Alguien supo? ¿Se tiene detalles de qué pasó? ¿Se les informó a ustedes? Mira, estas son algunas de las interrogantes que hemos planteado a la Fiscalía. Hasta ahora no tenemos respuesta. Nosotras como familia estamos realmente indignadas. Estamos organizando unos plantones ciudadanos, no políticos, sino ciudadanos, a las afueras de la Fiscalía, en la ciudad de Quito, en Cuenca, en Guayaquil. Esperamos que poco a poco se sumen más ciudades. Justamente el día de hoy es el inicio de nuestros plantones, porque ya va a ser un año y no tenemos respuestas. Y justo con el asombro que tú lo dices, nosotras también nos sentimos, porque es obvio que quienes asesinaron a los sicarios son también parte de los implicados en el crimen de Fernando Villavicencio y no tenemos respuesta. Pasemos al informe. El 13 de junio se presenta el informe de investigación sobre el asesinato de Villavicencio. 102 páginas. Se supone que se estaba investigando. En este primer informe se dice como conclusión que es un crimen político. Bueno, es decir, por allí tendría que haber empezado la investigación. Ahora, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasa después? Justamente, como tú lo dices, con esa misma sorpresa, yo recibo este informe, el primer informe, y claro, dice que el crimen es un crimen político, y yo digo, ok, check, está bien, empecemos de ahí. Luego hacen un recorrido por el camino periodístico y de investigación de mi padre, porque claramente sus investigaciones son lo que lo pusieron a él en el ojo del huracán de la narcopolítica. Por esa razón, Fernando Villavicencio era tan incómodo para las mafias enquistadas en la política ecuatoriana. Claro, Amanda, pero al mostrar esta parte de investigación, es decir,
a tu padre como un investigador, es como irle dando entrada a lo que llegamos después, es decir, que tiene que ver ese crimen con la ola de violencia que vive el Ecuador, que sorpresivamente es lo que se aprueba después. Claro, y por supuesto que es parte de la ola de violencia, pero no es un crimen de delincuencia común. Y eso es algo que hay que entenderlo muy bien. El hecho de que sea un crimen político lo que nos permite es indagar quiénes políticamente dieron la orden, quiénes financiaron el asesinato de Fernando Villavicencio, porque no es que estaba pasando por ahí un delincuente y se fue una bala perdida, como pretenden decir que es una narrativa de delincuencia común. Algo que es muy curioso y que a mí me sacude realmente, es que este primer informe que es presentado por la bancada de Construye, que es el partido con el que mi padre estaba lanzándose hacia la presidencia, tiene apenas un voto a favor y 6 en contra. En menos de una hora, los otros asambleístas, la otra bancada, que son además el partido de gobierno, ADN, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano y Pachacutic, estos partidos en menos de una hora tienen un nuevo informe. Ellos dicen que tiene el 70% del informe anterior. Sin embargo, lo que copian, o sea, lo que tienen igual son el nombre, la fecha, el orden de las comparecencias, y lo que borran es todo lo antecedente de quién es Fernando Villavicencio y de por qué fue asesinado. Borran todas las palabras, o sea, no encuentras una sola vez la palabra narcopolítica, narcotráfico, no encuentras realmente la profundidad que debería haber tenido un informe de este tipo. Se tomaron 6 meses para hacer un informe que al final de los finales dice que es un crimen de delincuencia común, mi querida. Eso es lo que nos tiene así de indignadas como hijas, como familia y como ciudadanas. Claro, claro, y lo entiendo. Ahora, 2 cosas, Amanda. Ese segundo informe, ese mismo día, cuenta con el apoyo de la bancada del presidente Noboa. Recordemos que el presidente llega en una circunstancia en el que el voto que estaba dirigido a Fernando Villavicencio le hace el camino para llegar él a la presidencia posterior al asesinato. Justamente, este fue un momento decisivo en la democracia ecuatoriana. Después de este 9 de agosto, además, pocos días antes del debate presidencial, aparece recién Daniel Noboa como un personaje posible de algo. No habían ni siquiera topado las estadísticas de este señor hasta después del asesinato de Fernando Villavicencio. Y él llega con un discurso de decir que va a investigar a profundidad el asesinato de Fernando Villavicencio. Incluso colgué esta semana una captura de pantalla para que no la borre, como ha borrado otros tweets, un tweet en el que él dice que es un asesinato político. Él lo dice en su cuenta de ex el 9 de agosto. Yo le puse, señor presidente, ¿qué significa esto? Usted dice ese día que es un crimen político y ahora, 10 meses después, Adrián Castro de su bancada ADN presenta un informe en el que dice que es producto de la delincuencia común. Entonces yo pregunto, señor presidente, su bancada, ¿a quién está encubriendo? Su bancada, ¿qué es lo que está escondiendo? Y desde el principio hemos visto cómo ha pactado con estas fuerzas políticas mafiosas que han sido las que han perseguido a Fernando Villavicencio por más de 15 años. Entonces realmente sorprende ver qué es lo que está pasando en nuestro país. Y acá en mi país, todas las semanas son titulares nuevos del presidente. Él se ha hecho experto en salir en titulares, en salir en el TikTok, en eso le va muy bien. Pero ¿cómo es que está resolviendo el problema de nuestro país? Él llamó a un conflicto armado interno, basándose, por supuesto, en el crimen de Fernando Villavicencio, en todas las situaciones graves de violencia que ha vivido mi país. Y ahora simplemente dice que es un crimen de la delincuencia común. Yo no entiendo realmente qué manera de vaciar las piscinas de la narcopolítica, qué manera de mandar a la basura toda la lucha de más de 40 años del ejercicio periodístico impecable de Fernando Villavicencio. Amanda, ¿qué crees que hay detrás o qué piensa tu familia en relación a todo esto? Bueno, yo creo que el presidente Daniel Noboa ha equivocado su estrategia. Él quiere llevarse en nombre el voto del anticorreísmo. Él está planeando su reelección desde que empezó a jugar en este puesto. Y lastimosamente no está haciendo bien su papel, porque él debería
cumplir su palabra, luchar contra las mafias, que para eso lo eligieron. En ese momento ese era su trabajo. Ha hecho todo lo contrario. Realmente no sé qué es lo que está buscando, pero lo que ha hecho es lavarle la cara al correísmo y al Partido Social Cristiano. Amanda Villavicencio, hija de el periodista candidato asesinado Fernando Villavicencio en el Ecuador el 9 de agosto del pasado año. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a todos los periodistas que nos siguen dando una mano.